El día de hoy vamos a continuar, adivinen con qué libro. Éxodo. ¿Y cuándo vamos a tener nuestro éxodo de Éxodo? Me preguntan. Es la salida de Éxodo. Un momento más, un par de semanas más tal vez. La semana pasada estudiamos Éxodo 17 y lo hicimos porque sentí que era más apropiado por ser Semana Santa. Y hoy vamos a regresar a Éxodo 16. Lo que voy a compartir hoy en realidad tocaba en la secuencia de los temas que vamos llevando, pero debido a que la semana pasada fue Semana Santa, sentí que el tema de Éxodo 17 era más apropiado. Pero el día de hoy vamos a ver algo que es muy importante y que es muy básico. Y yo espero que al estar estudiando juntos el libro de Éxodo nos podamos dar cuenta de que Dios moldea a su pueblo Israel en el libro de Éxodo, pero al mismo tiempo lo está haciendo con nosotros, ¿sí? Con el pueblo cristiano. Hemos visto cómo lo que ha sucedido en la vida del pueblo de Israel refleja también lo que pasa en el pueblo de Dios hoy día. Y el punto es que no somos tan distintos, tan diferentes, aunque vivimos en un tiempo diferente, no somos tan diferentes al pueblo de Israel como aparecen en las páginas de la Biblia. Y lo que vamos a ver el día de hoy es básico para cada cristiano, porque tiene que ver con la manera en que uno ejerce su fe de manera práctica. O sea, las costumbres que tienes como cristiano con respecto al uso de tu tiempo tiene que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. Hace un par de semanas vimos cómo Jesús se identifica como el maná, el pan de vida que Dios envió a este mundo. Él mismo lo dijo en Juan 6, dijo: yo soy el pan de vida. Y entre las cosas que dijimos en aquel entonces es de que así como el pueblo de Israel se alimentaba diariamente del maná para que puedan tener sustento y vida en el desierto, nosotros de la misma manera tenemos que alimentarnos diariamente del maná espiritual, que es de la presencia y la palabra, de nuestro Señor. Así que hoy vamos a ver de qué otra manera interactúa Israel con el maná en el libro de Éxodo. Y me refiero específicamente a la instrucción de Dios con respecto a lo que se llama el Shabbat. ¿Alguien ha escuchado esa palabra, Shabbat? Muy bien. Porque el maná no solo se consumía diariamente para el sustento, sino que hay una instrucción que tiene que ver con el maná y con algo llamado el Shabbat. Y Jesús no solamente se identifica como el pan de vida, sino que también creo que es Mateo 11, Mateo 12, Él se identifica a sí mismo como el Señor del Shabbat, el dueño, el Señor del Shabbat. Entonces el Shabbat es un concepto que vamos a explorar el día de hoy, y vamos a leer una porción de Éxodo 16, pero nada más quiero darles un contexto para que sepamos en dónde estamos tomando la historia. Llevan varios días recogiendo el maná en el desierto. Ustedes se acuerdan que el maná eran unos panecillos, o más que panes, eran así probablemente como hojuelas que parecían hojuelas de trigo, de cornflakes o algo así. Perdón, no debo estar así es nombrando alguna marca, pero bueno, probablemente así se veía. Y alrededor del quinto o del sexto día, Moisés le da una instrucción nueva al pueblo con respecto al maná. Y les dice que en el sexto día deben recoger el doble. Vean cómo dice del verso 21 en adelante, Éxodo 16, estoy leyendo en la Reina Valera contemporánea.
Los israelitas lo recogían cada mañana, cada uno según lo que habría de comer, porque el calor del sol lo derretía. Creo que era Yucatán donde vivían ellos. Pero el sexto día recogieron 2 gómeres por persona, es decir, una doble ración de comida. Así que todos los príncipes, eso quiere decir líderes, los líderes de la congregación fueron a decirle a Moisés. Y él dijo: esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es el santo día de reposo. Repitan conmigo: santo día de reposo. Muy bien, el reposo consagrado al Señor. Cuezan hoy lo que tengan que cocer, cocinen lo que tengan que cocinar, y todo lo que les sobre, guárdenlo para mañana. En obediencia a lo que Moisés había ordenado, ellos lo guardaron hasta el día siguiente, y no se aguzanó ni se apestó. Entonces dijo Moisés: cómanlo hoy, o sea, hoy domingo, hoy el séptimo día, porque hoy no lo hallarán en el campo. Hoy es día de reposo en honor al Señor. ¿Es día de reposo en qué cosa? En honor. ¿Okay? Vamos a estar viendo algunos pasajes y van a ver cómo se repite esa palabra honor. Es día de reposo en honor al Señor. Lo recogerán durante 6 días, pero el séptimo día no lo hallarán porque es día de reposo. Algunos del pueblo salieron a recoger el día séptimo, pero no hallaron nada. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo se negarán a obedecer mis mandamientos y mis leyes? Dense cuenta de que yo, el Señor, les he dado el día del reposo. Por eso el sexto día les doy para 2 días. Así que el séptimo día todos deben quedar en su lugar y no salir. Y así es que el pueblo reposó el séptimo día. Muy bien, aquí vemos que el pueblo de Israel conoce, aquí de pronto Moisés les introduce al pueblo esta idea del séptimo día, ¿ok? De que algo especial debía ocurrir el séptimo día, el día del reposo, el día del Señor, el Shabbat. No sé si anteriormente había sido alguna otra congregación, no tengo idea qué fue lo que te enseñaron con respecto al día del Señor, pero el hecho es que de la manera que tú entiendes este concepto del día del Señor, de esa manera es la que vives tu vida. ¿Sí? ¿Te has preguntado alguna vez por qué las iglesias cristianas tienen reuniones los domingos? Mentirosos, nadie se ha preguntado. Qué barbaridad. Bueno, ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Tiene su origen en esto que acabamos de leer. Originalmente en el Antiguo Testamento era conocido como el Shabbat. De ahí sale la palabra sábado. ¿Sí? Solo que para nosotros, culturalmente, cuando decimos la palabra sábado, pensamos en un día de la semana: viernes, sábado, domingo, lunes. Todo es un día de la semana como cualquier otro día de la semana. Así es como nosotros entendemos el sábado. Pero para un judío, cuando hablan del Shabbat, ¿okay? No piensan en un día calendario, sino que piensan en un concepto. Y el concepto es esto llamado el día del reposo, con el objetivo de honrar a Dios, de adorar a Dios y buscar de Dios con la familia espiritual, la familia física. Este es el Shabbat para un judío, inclusive hasta el día de hoy. Hoy día, en el año 2021, no sé a cuántos judíos conozcas. Aquí en Yucatán casi no hay, muy poquitos, pero en la Ciudad de México y en otras partes del mundo hay muchos judíos que guardan el Shabbat, ¿sí? Y es del atardecer del viernes al atardecer del sábado, ¿okay? Y ese es el día en que prácticamente no hacen nada.
bueno, hacen algunas cosas, pero es muy restringido lo que hacen, ¿sí? Es el famoso día de descanso, día de reposo, el Shabbat. Pero ese concepto no se origina en Éxodo 16, ¿sí? Ahí no está el origen de esto del Shabbat, ¿okay? Y piensen un momento, porque estamos apenas en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, donde apenas estamos conociendo los orígenes de la civilización y de el pueblo de Dios y de lo que Dios quiere para su pueblo. Pero ahí no se originó esto del Shabbat. Y entonces, ¿dónde se origina el concepto del Shabbat? Pues se origina en Génesis 2, en el día de la creación. Vean cómo dice Génesis 2. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que existe. Dios terminó en el séptimo día la obra que hizo, y en ese día reposó de su obra. Y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en ese día reposó de su obra. Dice aquí que el séptimo día Dios reposó, Dios descansó. Pero ¿cuántos saben que Dios no descansó porque estaba cansado? ¿Okay? O sea, no estaba agotado físicamente y dijo, estoy cansado, tengo que descansar. Esto de hablar y decir fórmese tal cosa, me quita mucha energía. No es eso, ¿okay? Lo hizo con otro propósito, ¿sí? Lo hizo en primer lugar como un ejemplo para Adán y para Eva y para nosotros. ¿Ejemplo de qué cosa? Pues vean cómo dice otra vez Génesis 2. Dice que Dios termina de trabajar, ahí en el verso 2, reposa de sus labores, y en el verso 3 dice que Dios bendice ese séptimo día, porque todo lo que Él se propuso para hacer, lo hizo, ¿okay? Pero además santifica ese día. ¿Lo pueden ver? Aquí lo dice en el verso 3. Dios santificó ese día. ¿Y qué significa la palabra santificar? ¿Alguien sabe? Apartar, ¿sí? La palabra santificar significa apartar para un uso sagrado, para un uso específico, para un uso exclusivo para Dios, ¿okay? A manera de ejemplo, estos instrumentos que ustedes ven aquí han sido santificados, han sido apartados para un uso sagrado, un uso específico, ¿sí? En otras palabras, estos instrumentos no se van a ir prestados, nadie va a venir a decir, pastor, présteme la guitarra para ir a tocar a una fiesta. ¿Saben cuál es la respuesta? No, ¿verdad? Ninguno de estos instrumentos los sacamos para ir a las fiestas y para ir a cosas así que no tienen que ver con la adoración. ¿Por qué? Porque han sido designados, apartados exclusivamente para la adoración. Santificados. ¿Entienden el uso de esa palabra santificado? Muy bien. De la misma manera, si tú eres hija o hijo de Dios, entonces has sido igualmente apartado del mundo y has sido llamado para adorar a Dios y vivir para Él. Has sido santificado. Solo que en las personas la santificación es un proceso, ¿okay? Cuando entregamos nuestras vidas al Señor, automáticamente somos separados del mundo, o deberíamos ser separados del mundo, pero no hemos sido totalmente santificados porque no conocemos cómo es una relación con Dios,
¿sí? No sabemos qué es lo que Él desea de nosotros, pero conforme lo vamos conociendo, conforme vamos conociendo su palabra, entonces vamos ajustando nuestras vidas a la realidad de que ahora vivimos para Él y no para nosotros. Amén. Ajustamos nuestras vidas de tal modo que nuestro enfoque es su deseo de Él y ya no nuestros deseos. Esto es lo que significa santificación, ¿okay? Estar apartado para un uso sagrado, específico, exclusivo para Dios. Pues bien, Dios aparta el séptimo día de la creación. Apartó un día de 7 y lo santificó. Lo apartó como un día sagrado, un día especial. Y en la Biblia notamos allá en Génesis que cuando Él hace eso es cuando Él comienza a interactuar con su creación. Es cuando Él comienza a bajar al huerto a interactuar con Adán y Eva. ¿Ok? O sea, el día de reposo para Dios no fue acostarse en una hamaca en la playa que acaba de hacer con su Coca-Cola. ¿Estamos de acuerdo? No eso significó el descanso de Dios, ¿sí? Sino que el tiempo, o sea, el que Dios haya santificado ese día es que Él ocupó ese tiempo para poder interactuar y relacionarse con su creación y con sus hijos, sus hijas y sus hijos, bueno, Adán y Eva que acababa de crear, ¿sí? Lo usó para estar en contacto con su creación, ¿sí? Así que para Dios era muy importante ese día de reposo, ¿sí? Y era tan importante ese día que siglos después, cuando Él le da la ley a Moisés, Él incluye ese concepto en la ley, en los 10 mandamientos. Es el mandamiento 4. ¿Acuerdan ustedes de los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás ni los adorarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio. Bueno, todos esos son los 10 mandamientos. El cuarto dice de esta manera, vean cómo dice Éxodo 20 del 8 al 1, dice: te acordarás. Esto ya es una instrucción para el pueblo. Dice: te acordarás de el día de reposo. ¿Y qué dice la palabra? Aquí hay una diferencia con Génesis 2. Génesis 2 dice que Dios santificó. Él tomó como el séptimo día como un día sagrado y santo para Él. Y aquí Él le dice al pueblo: así como yo tomé ese día como algo sagrado e importante, tú lo debes tomar también. ¿Ok? Y entonces dice: no harás, estoy en el verso 10, en ese día, 9, durante 6 días trabajarás, harás toda tu obra, el día séptimo es de reposo y ahí está esa palabrita otra vez, ¿en qué cosa? En honor, ¿okay? En honor al Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero, gloria a Dios, que vive dentro de tus ciudades. ¿Sí? Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije. ¿Qué hizo el Señor? Bendijo y santificó el día del reposo. ¿Okay? Así que Dios le da la instrucción a Israel de la importancia de ese día y pone como referencia el día de la creación. Debido a que yo lo hice, debido a que yo lo consideré lo suficientemente importante,
tú también lo debes considerar importante. ¿Estamos todos? ¿Ok? Es un día en honor a Dios, es un día para honrar a Dios. ¿Ok? Ahora, ustedes notarán que estoy usando la palabra Shabbat. No estoy usando la palabra sábado, porque aquí culturalmente la palabra sábado no es más que un día de la semana. Pero el Shabbat es un concepto, por eso es que estoy usando la palabra Shabbat. ¿Ok? Muy bien. Ahora, habiendo dicho todo esto, generalmente siempre hay personas que me preguntan o tienen un comentario, y hoy en la mañana no fue la excepción. Terminó la reunión y como 3 personas hicieron fila para hacerme preguntas de esto que estoy hablando. ¿Okay? Pero un comentario, una pregunta generalmente va de esta manera. Dicen, pero pastor, esto del Shabbat, esto del día de reposo, del sábado, del séptimo día, es parte de la ley de Moisés. Y nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo gracia. Ya no se aplica a nosotros, ¿verdad? Pastor, esto del día del Señor, esto del Shabbat. Bueno, ese es un comentario que me hacen, o una pregunta. Y la otra pregunta, o el otro comentario que me hacen es, bueno, pastor, si sigue vigente esto del Shabbat y del sábado, ¿por qué no celebramos el día del Señor el sábado? Pues digo, en la Biblia es el Shabbat, es el sábado. ¿Alguna vez se han preguntado por qué? ¿Eh? Pues les voy a contestar la segunda pregunta primero y después vamos a analizar el concepto del día del Señor en el Nuevo Testamento. La razón por la cual se cambió de sábado a domingo o del séptimo al primer día fue porque los mismos apóstoles lo hicieron, ¿sí? Y lo hicieron en honor a la resurrección de Jesús el día domingo. Entonces ellos tomaron el día domingo, el primer día de la semana, como su Shabbat de ellos. ¿Ok? Vean cómo dice, les voy a dar 3 ejemplos muy claros en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Hechos 20, versículo 7. Dice así, ¿cómo empieza diciendo? ¿Cuál día de la semana? El primer día de la semana. Los discípulos se reunieron para partir el pan y Pablo estuvo enseñándoles. Ok, si nosotros tuviésemos aquí adelante los elementos de la comunión, estaríamos recreando ese día. Ok, ¿cuántos discípulos hay? Aquí, ahí estamos todos los que estamos. ¿Qué día de la semana es? El primer día de la semana. Si hubiese comunión, estaríamos celebrando comunión. De todos modos, estamos celebrando la presencia del Señor, que es nuestro pan de vida aquí en medio. Pero bueno, celebraríamos comunión. ¿Y qué otra cosa ocurría el primer día de la semana? Ahí estaba alguien, en este caso el apóstol Pablo, enseñando. Ahí tenemos a alguien enseñando. ¿Se dan cuenta cómo estamos hoy día haciendo lo que describe aquí en Hechos 20? Versículo 7. Vean cómo dice Primera de Corintios 16:2. ¿Cuál día? Primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga algo aparte según lo que haya prosperado o ganado y guárdelo. ¿Ok? ¿Qué día es este? Primer día de la semana. ¿Qué acabamos de hacer justo antes del tiempo del mensaje? Recogimos ofrendas. ¿Ok? Estamos haciendo exactamente lo que la iglesia primitiva ha venido haciendo desde hace 2000 años. ¿Lo pueden ver? Es la costumbre de la iglesia cristiana desde sus inicios. ¿Sí? Un pasaje más está en Apocalipsis 1:10, que es cuando el apóstol Juan tuvo su visión. Dice el apóstol, ustedes recuerdan que tuvo la visión del Apocalipsis
¿Qué día de la semana fue? El día del Señor. Entonces, para Juan, ¿cuál era el día del Señor? Y para los discípulos, ¿qué día de la semana? Domingo. Es el día del Señor. ¿Ok? Entonces, los mismos apóstoles y discípulos consideraban el domingo como el día del Señor. Y entonces, lo que antes practicaban el séptimo día, ahora lo pasaron al primer día y lo pasaron en honor, ¿se acuerdan a esa palabra? En honor a la resurrección de Jesús. ¿Sí? Entonces nosotros acabamos de celebrar la semana pasada, lo que llamamos Semana Santa, aquí en México le llaman la Semana Mayor. Y tenemos que recordar que la resurrección de Jesús es tan importante que la iglesia primitiva no dijo: una vez al año vamos a celebrar la resurrección de Jesús. No, lo que ellos dijeron es: cada semana vamos a celebrar la resurrección de Jesús. Así que nosotros no es que no le demos importancia a la Semana Santa, ¿okay? No es que no celebremos la Pascua, ¿sí? O el domingo, el día de resurrección. Simplemente le llamamos domingo. ¿Ok? Digo, si ustedes quieren, les puedo decir que vengan el miércoles, se arrodillan aquí adelante, les pongo cenizas, después regresamos el viernes. O sea, pero cada domingo, no lo hacemos porque cada domingo celebramos la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Amén. Entonces, sí reconocemos junto con el resto del mundo cristiano la Semana Santa, pero para nosotros es cada domingo ese día. ¿Ok? Muy bien. Pues cada día del Señor es una expresión radical de nuestro compromiso de recordar, de honrar y de adorar al Señor Jesús. ¿Ok? Y cada vez que nos reunimos en el primer día de la semana, le comunicamos al mundo, le decimos y declaramos que el mundo ha sido reajustado a una nueva realidad, porque Jesucristo murió por los pecados de la humanidad y el primer día de la semana Él resucitó con todo poder, con toda gloria y con toda majestad y con toda autoridad. Amén. Por eso es que nosotros celebramos el día del Señor el domingo. ¿Ok? Y lo hacemos cada domingo, no un domingo del año cuando toca Semana Santa. ¿Ok? Todas las semanas del año nos reunimos para adorar a Jesucristo resucitado. ¿Ok? Ahora, para nosotros, este día, el día de reunión, el día del Señor, no es como los demás días. Es un día especial, forzosamente tiene que ser diferente a los demás días porque es un día de honor, de honra, de adoración y de reflexión. Tiene que ser diferente. ¿Sí? Y aquí es donde está la conexión con lo que leímos aquí en Éxodo 16. Porque vemos que Dios da la instrucción para su pueblo de que un día de la semana debían dejar de esforzarse para trabajar y para conseguir lo que necesitaban para vivir, y debían confiar de que con 6 días de trabajo Dios iba a suplir 7 días de vida. Amén. Porque debía haber un día que debía ser apartado, santificado para el Señor, consagrado. Y entonces, ¿qué cosa debían hacer como parte de la consagración del día del Señor? Pues aprendemos en la palabra que 6 días trabajaban para conseguir lo que necesitaban para vivir, pero el día del reposo, el día consagrado al Señor, debían ellos entonces dejar de afanarse y esforzarse en conseguir lo que iban a necesitar para vivir. Debían
de reposar de sus labores cotidianas, pero no era para que ellos se acuesten en sus hamacas a ver Netflix todo el santo día, ¿verdad que no, hermanos? ¿Qué otra cosa debían hacer? Pues era el día que se levantaban temprano para ir a adorar a la casa de Dios como un pueblo. Iban al tabernáculo en el Antiguo Testamento a ofrecer sacrificios. En el Nuevo Testamento iban a la casa de reunión porque se reunían en casas, ¿sí?, donde la iglesia estaba, el cuerpo de Cristo. Pero el problema de hoy es que, como la mayoría de la gente, de los cristianos, no cree o no le han enseñado bien, no le han explicado bien esto, el concepto del día del Señor, o peor, sí se lo han explicado y sí lo entiende, pero ha escogido ignorarlo en su propia vida. Entonces muchos cristianos tienen la actitud de que ir a la reunión en la casa del Señor es opcional. Amén. Todos callados. A lo mejor voy, a lo mejor no voy. A lo mejor voy una vez al mes. Si me siento así súper bien, súper espiritual, pues voy a ir cada semana. Pero si la liga de fútbol o de béisbol de mi hijo es los domingos, pues durante 3 o 4 meses que dura esa liga, ese torneo, no voy a ir. Si no terminé un reporte que necesito entregar el lunes, pues voy a tomarme el día del Señor, del día de la reunión, para terminar ese reporte. No terminé mis quehaceres de la casa el día sábado, entonces voy a usar el día del Señor para hacerlo. O se me apareció la oportunidad de ganar dinero extra con un trabajo pero resulta que es a la hora de la reunión. Entonces, pues le voy a dar prioridad al dinero por encima de adorar a Dios. Si no puedes decir amén, di ouch. Pero yo sé que estoy hablando a gente de otras iglesias. Yo sé que aquí nunca nadie jamás ha hecho nada semejantemente parecido, ¿verdad? Comenté al principio de cómo nuestro entendimiento de este tema define la manera en que vivimos nuestras vidas. ¿Se acuerdan que mencioné eso? Y todos decimos amén, amén, hasta que ya les empiezo a explicar qué implica y dicen, wow, no sabía que así era la cosa. Pues sí, hermanos, así es la cosa. ¿Sí? Y esta mañana, pues yo te invito a contestar 2 preguntas. Primero, ¿será que aún existe el día de hoy lo que se llama el día del Señor? ¿Existe un día apartado para Dios, como dice la Biblia? Y si ese día existe, entonces ¿qué debo hacer o qué no debo hacer? Son las preguntas que necesitas estar ahí meditando y dejar que el Espíritu te acomode, el Espíritu de Dios acomode en tu interior. Y alguno dirá, pero pastor, yo tengo que trabajar el domingo. No tengo opción. Trabajo en un hospital, soy enfermera o enfermero, soy piloto o lo que sea, y tengo que trabajar ese domingo. ¿Qué hago? Bueno, vamos a ver un último pasaje que te va a ayudar si es que estás en esa situación de que te toca trabajar en el día de la reunión. Vean cómo dice Romanos 14, verso 5 al 8, y lo voy a leer en la NTV. Pablo está tratando con algunas diferencias en la iglesia de Roma. ¿Okay? Él es el apóstol Pablo que está escribiendo. Y hay diferencias en cuanto a alimentación. Si leen todo el capítulo 14, se van a dar cuenta de que algunos dicen,
no debes comer carne, y otros dicen, pues no hay ningún problema con comer carne y cosas así. Y entonces Pablo introduce este tema que estamos hablando. Vean cómo dice el verso 5. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Ahí está otra vez esa palabra. Y no vivimos para nosotros mismos, verso 7, ni morimos para nosotros mismos. Verso 8, si vivimos es ¿para qué cosa? Honrar. Ahí está otra vez ese concepto. ¿Ok? Y aquí tenemos, en este pasaje, tenemos que el apóstol Pablo nos dice que hay diferencias de opinión en cuanto a ese tema en específico. ¿Sí? Algunos piensan que un día es más sagrado que otro. Algunos piensan, bueno, en la iglesia de Roma era una de las pocas iglesias que tenía tanto judíos como gentiles. Algunos probablemente decían, no, es que el sábado, porque desde Génesis nos vienen diciendo que es el sábado los judíos, ¿verdad? Y los otros que no tienen nada que ver con el pueblo judío dicen, no, es el domingo, porque el domingo, ¿verdad? Y otros dicen, no, cualquier día, ¿verdad? Así como sucede hoy día, es lo mismo. ¿Sí? Pero Pablo, noten aquí lo que dice. Bueno, noten lo que no dice. Pablo no dice el domingo es el día sagrado para el Señor. No dice eso. No dice el sábado es el día del Señor, sagrado, apartado, santificado para Él. No le ponen nombres a días. ¿Lo pueden ver? Lo que sí dice es esto, ¿sí? Que cada uno debe saber que el día que elija es aceptable. Ahí está implícito dos cosas. Primero, está implícito que sí hay un día. ¿Lo pueden ver? Hay un día que debe ser apartado para el Señor. No puedes el día de reunión de la iglesia, ¿ok? No importa. Escoge el día. Lo importante es que tengas un día y no 10 minutos, ni media hora, ni una hora, ¿verdad? Por la razón que fuere, no importa, escoge otro día. ¿Sí? Pero lo importante es que ese día que tú escojas, ese tiempo, ese día que tú escojas, forzosamente tiene que ser diferente a los otros 6 días de la semana. Porque ese ha sido un día que has escogido y por lo tanto tu enfoque, tu concentración, tu objetivo es honrar a Dios, adorar a Jesucristo y reflexionar en lo que Él ha hecho por ti. Amén. Muy bien, nosotros como iglesia cristiana hemos escogido el día domingo para apartarlo para el Señor. Para nosotros el domingo es el día del Señor por varias razones. Primero, pues porque como vimos hace unos momentos, los apóstoles mismos cambiaron su día de reunión a domingo, al primer día de la semana. Y además, culturalmente se presta en el país y en la cultura que vivimos porque muchos comercios no abren los domingos. Las personas ya están acostumbradas a descansar y a no trabajar los domingos. Así que nosotros como congregación hemos decidido que el domingo es el día del Señor, el día del reposo, el Shabbat. ¿Okay? Y si tienes la opción, mi esposa y yo siempre vamos a animarte a que no trabajes los domingos, porque ese es el día de reunión, es el día que hemos designado como el día del Señor. ¿Okay? Y
y también debes confiar en que Dios suplirá todas tus necesidades de manera diaria, de manera suficiente, de manera sobrenatural, si es necesario, aunque nada más trabajes 6 días, ¿sí? Pero si no puedes estar en el día de reunión, por la razón que fuere, no importa, escoge qué día vas a apartar para Dios, porque el principio espiritual, que está detrás del día del Señor es la honra y la adoración. Ese es el principio, la honra y la adoración. Así que no importa el día, pero ese día tiene que ser diferente a los demás días. Amén. Ese día tu atención necesita estar enfocada en aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ese día tu enfoque ya no es en servirte a ti, sino en servir a aquel que lo dio todo por ti. Y quiero que noten algo muy interesante. Si regresamos a Éxodo 16, y no me había dado cuenta de esto hasta que hace unos minutos leí en Génesis 2 y aquí está conectado, pero el versículo 29 de 16 de Éxodo dice: dense cuenta que yo les he dado el día del reposo. ¿Okay? Puedes ir rápidamente a Génesis 2. Vean el versículo 3. Dios bendijo ese día. ¿Okay? El día del reposo Dios lo bendijo. Regresa a Éxodo 16, 29. ¿Okay? Dice: dense cuenta que yo les he dado el día del reposo. En otras palabras, Dios no dice yo demando de ti ese día. No, nos dice yo te he dado ese día como bendición. ¿Sí? El Señor ha ordenado ese día para nuestro bien y para bendición nuestra, no porque Él necesite algo de nosotros, es para nosotros. Y yo espero que tú puedas ver que Dios te da este día porque Dios ordena que tú seas bendecido. Cuando tú honras a Dios en su día, ¿lo puedes ver? Es como cuando éramos pequeños y nuestros padres nos forzaban a hacer cosas que no queríamos hacer. Arregla tu cama, limpia tu cuarto, lávate los dientes y las manos todos los días, todo el tiempo, ¿verdad? Nos forzaban a comer cosas que no queríamos comer. Pero cuando ahora que somos adultos, ¿verdad?, entendemos que ellos estaban forzando sobre nosotros una bendición que no entendíamos en aquel entonces. Pero ahora de adultos entendemos que aprendimos a ser ordenados. Entendemos que nos salvamos de enfermedades porque nuestros padres nos forzaron a hacer algo que no queríamos hacer, ¿sí? Así que en este día de bendición tenemos que recordar que no es un día impuesto para Dios, sino es un día regalado de Dios para nosotros a manera de bendecirnos, ¿sí? Y entonces ese día, si no es el domingo en tu caso, porque no puede ser el domingo, no importa. Pero ese día, entonces, necesitas desenfocarte de los afanes de todos los días, ¿sí? Necesitas desenfocarte de que vas a trabajar y de los afanes y todo lo demás. Y necesitas enfocarte en aquel cuyo sacrificio hace que todo lo que tú puedas necesitar sea suplido. Pero junto con esto es importante entender que el día del Señor no es nada más un día para que tú te acuestes en tu hamaca con tu Coca-Cola viendo Netflix todo el día. ¿Ah?
No es para eso. También tenemos que hacer cosas que requieren esfuerzo. ¿Okay? El día del reposo no es el día de flojera. Amén. Hay que hacer cosas que requieren un esfuerzo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a aplicarlo a nuestra situación. Bueno, quiere decir que el día del Señor nos tenemos que levantar temprano para prepararnos para ir a la casa de reunión. Algunos, como los de la alabanza, llegan desde las 7:30 de la mañana. Los servidores, y gracias por todos los que sirven aquí, ellos llegan desde las 8 o 8:30 de la mañana para empezar a limpiar y a preparar, ¿sí? Pero eso no es trabajo, es adoración. ¿Amén? El trabajo del grupo de la alabanza fue el jueves. Hoy están aquí para adorar con todos nosotros. Amén. Mi trabajo es en la preparación del mensaje, es viernes en la noche y sábado todo el día. Esto que estoy haciendo es parte de mi adoración a Dios. Amén. O sea, trabajamos y hacemos cosas en el día del Señor, pero es totalmente distinto a lo que hacemos el resto de la semana. ¿Sí? Porque el enfoque es de honra y de adoración. Honra y adoración. Wow, ya les di mucho que pensar. Honra y adoración. Te quiero preguntar, ¿cómo honras a Dios el día que has escogido para Él? No, voy a hacer una pregunta anterior. ¿Has apartado un día para Dios? Me refiero a un día, no a una hora, no a la 1:30 que dura la reunión. El día. ¿Sí? Si no lo has hecho, por ahí debemos comenzar. ¿Sí? Yo te invito a que el día del Señor, si es el domingo, qué bueno, porque podemos estar juntos. Y aunque no estemos juntos por cualquier causa, por enfermedad o porque no pueden estar aquí físicamente, y has escogido que el día de domingo sea el día que has apartado para el Señor, está bien. ¿Okay? Yo te invito a que tú te pases ese día. ¿Cuántos alguna vez han dicho: me gustaría poder leer este libro, me dicen que está buenísimo este libro, pero no tengo el tiempo? ¿Adivina qué? Para eso es el día del Señor. Tienes el tiempo para conocerlo a Él más íntimamente, para meditar en Él. ¿Lo ves? El día del Señor es para honrar y para adorar a Él. No es tu día extra para que hagas lo que no hiciste el resto de la semana. Es cuestión de enfoque. Vamos a ponernos de pie en esta tarde.